sus viernes atrás. Y por favor recordarles mantener los micrófonos apagados para que no haya ninguna interferencia. Y las cámaras prendidas, por favor, ¿cierto? Para podernos ver. También, bueno, agradecerles también a ustedes la puntualidad, agradecerles la perseverancia de estar hoy acá. Bueno, a todos, de verdad, los que nos hemos estado en las 4 formaciones, reconocemos y sabemos que ha sido una formación demasiado valiosa para nuestras vidas, para nuestra parte espiritual como esposos y a nivel de los sacramentos. Les vamos a recordar mantener los micrófonos apagados. Y bueno, también otra cosita, 2 cosas más bien antes de iniciar. De una vez aprovechamos para los que estamos acá, recordarles el fin de semana de Dones del Espíritu Santo. Todavía quedan los últimos 3 espacios. No se quede sin espacio y vívalo. Vívalo este año, va a estar buenísimo. Retornemos otra vez a la presenciabilidad y a los fines de semana de formación. Es parte de nosotros y va a ver que nos vamos a divertir muchísimo y vamos a aprender todavía más, y de eso se trata. También la fecha es el 28-29 de mayo. El costo es de 40,000 colones y la inscripción lo pueden hacer en línea por Google, por el Google. Bueno, cualquier cosa nos piden y nosotros les mandamos el link. Es en Cartago, en Albernia. Y también otra cosita que les íbamos a decir, nosotros eventualmente no finalicemos la experiencia dependiendo del horario, porque nuestro compañero Rodrigo Núñez fue el que falleció, y ellos son del matrimonio Núñez Cedeños, doña Marielos y don Rodrigo, y iríamos a la vela en comunidad juntos. Entonces por eso ellos pertenecen a nuestra comunidad, entonces nosotros nos retiraríamos. En caso de que nos atrasemos un poquito, nos salimos, ¿verdad? Para ir a la vela ahí con los compañeros. Pero de todas maneras les agradecemos muchísimo a todos, y ha sido muy bonito compartir con todos ustedes esta experiencia y esta formación. Muchas gracias, padre, y adelante. Adelante, padre. Muchas gracias. De verdad agradecerles a todos el que hayamos hecho este recorrido juntos. Sí. Y el deseo siempre de crecer en nuestra fe. Sí, en eso el conocimiento de la doctrina. Carlos, no hay problema, yo siempre he guardado ahí, más bien, como uno se queda por ahí, digamos, entonces la primera presentación. 2 allá en la clínica y otro ahí, para que el otro que sea el de Marco, que se quede ahí en la funeraria, lo deje ahí, pero bueno. Mari, tiene el micrófono encendido, Mari. Rato, entonces llevo 2 para allá, para la clínica, y el otro lo dejo ahí con el... Antes de iniciar entonces nuestra formación, vamos a tener un espacio de oración juntos. Les pido que nos sentemos bien. Pongan sus manos sobre los muslos. Inclinen su cabeza. Respiren profundo. Y mientras disfrutamos este pequeño momento de silencio, imaginemos que desde lo alto el Padre Eterno extiende sus manos y las coloca sobre nosotros. Disfrutemos la alegría de poder experimentar esa presencia del amor de Dios nuestro Padre. Bendito seas, Señor y Dios de misericordia, tú que eres siempre bueno, tú que eres siempre misericordioso, Padre de amor, Padre de bondad, tú que nos has dado a Jesucristo como nuestro Dios y nuestro Señor. Tú que has entregado a tu único Hijo para que tengamos vida. Sí. Nos has llamado a formar parte de la iglesia. En esta noche nosotros te alabamos llenos de gozo y de la alegría, porque Jesús está resucitado y vivo entre nosotros. Queremos alabarte, Padre Eterno, porque nos invitas a compartir esa misma vida de Jesús. Te alabamos, Padre Eterno, porque nos regalas el don de la palabra y de la Eucaristía que nos alimentan constantemente.
Danos tu Santo Espíritu que anime nuestros corazones y nos permita vivir siempre unidos como iglesia. Danos tu Santo Espíritu que nos empuje siempre a amar y a entregarnos con generosidad. Danos tu Santo Espíritu que es luz, que disipa las tinieblas. Que cuando venga a las puertas de nuestra vida el desaliento, el temor, podamos siempre clamar a ti, Señor. Podamos permanecer en este diálogo de amor con un Padre bueno que nos levanta, que nos restaura. Toma, Padre de misericordia, a todos los matrimonios y sacerdotes en tus manos. Conságranos con tu Santo Espíritu. Libra a nuestros sacramentos de toda acción del mal. Y permítenos siempre vivir unidos en paz y en alegría. Queremos glorificarte con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Y pedirte que ilumine nuestra mente y nuestro corazón, para que cada palabra, cada gesto que recibamos en esta noche sea para nosotros fruto de vida eterna. A ti sea dada la alabanza, porque reinas glorioso por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Para iniciar este temita, vamos a escuchar este canto y los invito entonces que lo vayan siguiendo, por favor, ahí en la pantalla. Nacer y tiempo de morir. Hay tiempo de plantar y tiempo de arrancar. Tiempo de matar, tiempo de sanar. Hay tiempo de destruir, tiempo de construir. Hay tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo para hacer duelo y tiempo de bailar. Yo soy de tiempo, yo soy de tiempo, yo soy de tiempo, yo soy de tiempo. Tú eres el alfa y el omega, tú eres mi principio y fin, la eternidad. Arrojar piedras, tiempo de recogerlas. Hay tiempo de abrazar, tiempo de desprenderse. Hay tiempo de guardar, tiempo de desechar. Tiempo de rascar y tiempo de coser. Hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Hay tiempo de amar y tiempo de odiar. Hay tiempo de guerra y tiempo
Yo soy de tiempo, tú eres el alfa y la omega. Tú eres mi principio y fin, la eternidad. Yo soy de tiempo, tú eres el alfa y la omega. Tú eres mi principio y fin, la eternidad. Quiero recordarles a todos que ojalá podamos mantener encendida la cámara, porque es la muestra de que estamos participando activamente de la formación. Este canto está tomado de un texto del libro del Eclesiastés, que por cierto es uno de mis favoritos de la Biblia. Se lo recomiendo a todos, una lectura detenida, calmada del libro del Eclesiastés, o del Kohelet, así es el nombre en hebreo. Este libro básicamente habla de la transitoriedad de la vida y hace este cántico tan bonito. Es un poema muy hermoso en donde nos recuerda que somos profundamente transitorios, que la vida está marcada por eso. Estamos en un tiempo transitorio en donde hay cosas agradables y hay cosas desagradables, hay experiencias duras y hay experiencias agradables, y que nosotros, mientras que estamos aquí en esta tierra, vamos a estar bailando en esa realidad transitoria. Y la pregunta es, y bueno, ¿y solo eso hay? Algo tiene que sacarnos de esa realidad transitoria hacia la eternidad. Por eso Jesús en el libro del Apocalipsis se manifiesta a sí mismo como alfa y omega, principio y fin de todas las cosas. Todo el tiempo está en las manos de Jesús. Y Dios vive en la eternidad, nosotros no. Nosotros vivimos en la transitoriedad. Y si no fuera por Jesucristo, nos quedamos en la transitoriedad. Es Jesús el que nos saca de este tiempo transitorio hacia el tiempo eterno. Y tenemos la oportunidad de que ese tiempo se adelante. Y ese tiempo se adelanta en las celebraciones litúrgicas. Por medio de la liturgia nosotros salimos del tiempo común y corriente y pasamos al tiempo eterno. En cada acción litúrgica, todas ellas, tenemos un adelantico de la eternidad del cielo. Esto es muy importante, saber que entonces necesitamos algo que nos esté sacando de la rutina cotidiana, del tedio, del tiempo común y corriente, hacia un tiempo que es distinto, y eso lo hace la liturgia. Empezamos entonces con el tema del domingo, el día del Señor. Este es el tema que tenemos el día de hoy. La Iglesia siempre ha celebrado en comunidad la fe y la salvación de Dios. Cada una de las acciones litúrgicas buscan santificar al hombre y conducirlo a la alabanza de Dios. Entonces, esto que de lo que estamos hablando. Por medio de la liturgia es que nosotros salimos de la realidad común y corriente y podemos pasar a la realidad de Dios. Y nosotros, mientras que estamos aquí, vivimos en tiempo. Y en este tiempo es donde Dios hace su salvación. Pero nada aquí es permanente. Solo Dios en su eternidad es lo definitivo. Y mientras que estamos aquí, necesitamos que Dios nos saque de la transitoriedad de nuestro tiempo y nos lleve a la eternidad. Bueno, vamos a ver, yéndonos hacia lo antiguo, vamos a ver cuáles son los primeros testimonios sobre el domingo, día del Señor. Desde el Nuevo Testamento nos relata que los apóstoles se reunieron el primer día de la semana, el mismo día de la resurrección, y ahí se aparece Jesús resucitado. 8 días después vuelven a estar reunidos los apóstoles y se aparece Jesús resucitado. El mismo día domingo van caminando los discípulos de Maús y se les aparece Jesús resucitado. Ya eso nos manifiesta que siempre es un domingo el día en que Jesús resucitado se aparece a sus discípulos, y siempre es domingo en donde la comunidad está reunida para celebrar la fe. Entonces ya desde el momento en que los apóstoles viven la experiencia de la resurrección, la comunidad cristiana se reúne domingo. Ahora bien, si usted se va al Antiguo Testamento, ¿cuál es la ley del Señor? La ley del Señor es consagrar el día sábado. El
día sábado. Entonces, el pueblo de Israel en eso era sumamente fiel. El sábado es sagrado, día sagrado, no se toca, no se trabaja en absolutamente nada. A tanto llega esto de que el sábado es sagrado, que inclusive ya después los fariseos se arman las listas de las tareas que se podían hacer en sábado y tareas que no se podían hacer en sábado. Normas que siguen cumpliendo hasta hoy en día los judíos. Nos contaban profesores nuestros que allá en Jerusalén existen marcas en la calle, porque hay una cantidad de pasos que el judío puede caminar en sábado. Entonces hay una marca que le dice, hasta aquí puede caminar, si pasa de aquí, incumple el sábado. Entonces hay unas marcas. Y también nos contaban que los musulmanes entonces se las corrían un poquito más para que pecaran. Porque los judíos en eso son cuadradísimos y muy minuciosos en el cuidado del sábado. ¿De dónde viene esto del sábado? Bueno, tratan de explicarlo, bueno, desde la ley de Moisés, ¿verdad? Es el mandato de Dios que Dios le da en el Sinaí. Pero el pueblo de Israel lo quiso tirar todavía más atrás a la creación. Por eso el relato de la creación del libro del Génesis, Dios creó el mundo en 6 días y al 7º descansó. No es que Dios se cansa, Dios no se cansa. Es que esa imagen del Dios que descansa en el 7º día es consagrando ese día santo como un día de descanso. Bueno, ¿y qué pasa? Bueno, eso es la práctica de los judíos, esa es la práctica de los fariseos. Pero entonces Jesús empieza ya en su ministerio público con una controversia. La controversia es en contra del cumplimiento del sábado. ¿Por qué? Porque los fariseos se habían tirado tanto al tema de las normas y de qué se podía hacer y qué no se podía hacer, que ya se les había olvidado para qué era el sábado. El sábado era un día de alianza. Era un día en donde se celebraba la salvación de Dios. Y en vez de concentrarse en la alabanza divina y en la salvación de Dios, se concentraban, como nos suele suceder a todos, estarnos concentrando en qué hacen los demás y qué no hacen los demás. En si los otros cumplen o no cumplen. Y estaban más pendientes de si Jesús cumplía o no el sábado, si sus discípulos cumplían o no el sábado, de que si curaba o no curaba en el sábado. Y por estar pendientes de eso, ya no estaban alabando a Dios. Entonces se les había olvidado que el sábado era un día de alianza con Dios, de pacto con Dios. Y entonces Jesús se pone en controversia con esa práctica y por eso, como que a propósito, hace curaciones en sábado para recordarles que Jesús es el Señor del sábado. Él es el dueño del tiempo. Todo el tiempo está en las manos de Jesús. Jesús es el alfa y el omega, que no tiene que estar pidiendo permiso a nadie para estar realizando. Ahorita voy, espérese, estoy haciendo aquí un trabajo. En el día sábado. Y también aparece aquella famosa expresión, el sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado. ¿Qué significa eso? Que el sábado es un día para que Dios nos santifique y poder alabarle, no para que nosotros estemos cumpliendo con una norma. Atención, aquí ya aparece una pista para nuestra vivencia de la Santa Eucaristía. Para los que son papás. Los papás a lo largo de muchísimos años han cometido un error catastrófico. ¿Cuál es el error catastrófico? Portarse como fariseos. Y estarle diciendo a sus hijos que hay que ir a misa porque hay que cumplir con el precepto de la misa. Y entonces, en vez de enseñarle el sentido verdadero del día del Señor, el día de la santificación, que necesitamos de esa presencia de Jesús, de la Santa Misa, que es la fiesta de la comunidad, de la alegría de celebrar la fe, del fervor de encontrarnos con Dios, le están enseñando a los huilas que es algo que hay que cumplir por obligación. Hay que ir porque hay que ir por obligación. Dígame quién hace las cosas obligado bonito. Nada. Todos lo hacemos al reventecito. Y el mocoso apenas cumple 18 años que hasta que suenan los tarros donde sale corriendo de la iglesia y nunca más regresa. ¿Por qué? Porque usted desde chiquito le enseñó, no que el domingo era el día de santificar al Señor y de alegrarnos con la comunidad y de vivir la fe y de llenarnos de Dios, de alimentarnos de Dios, sino que usted le enseñó desde chiquito que es una obligación. Entonces, por eso nos está pasando lo que nos está pasando, que se están yendo los muchachos en oleadas, que los jóvenes cumplen 18 años o a veces menos, y ya no quieren ir a la Santa Misa, porque usted no le enseñó el espíritu del domingo. Sí, ahí
se cumple lo mismo que dijo Jesús. El domingo es para el hombre y no el hombre para el domingo. Sus hijos no están para cumplir el domingo, sus hijos están para vivir la experiencia de encuentro con Dios en el domingo. Bueno, primer testimonio más antiguo incluso que los mismísimos evangelios y que el Nuevo Testamento es este libro muy bonito que se llama La Didache, la enseñanza de los apóstoles. Es un texto antiquísimo que se encontraron desde el año 50. Y ahí se le llama al domingo el día del Señor. Ese es el nombre que le dan. Y se anima a que en ese día la comunidad se reúna para hacer la fracción del pan, que era el nombre, ¿se acuerdan que se le da a la Eucaristía en la época de los apóstoles? Y aparece como un día de alabanza grande a Dios. Entonces, aquí hay una controversia muy fea, por ejemplo, con ciertos grupos evangélicos que son fieles a lo que dice la ley de Moisés en el Antiguo Testamento. Entonces ellos dicen que no, el domingo eso es un invento de la iglesia, que entonces el día que hay que consagrar es el sábado, porque eso es lo que dice la palabra. Jesús no resucitó sábado, Jesús resucitó el domingo, el día del Señor. Los apóstoles desde que percibieron la resurrección del Señor celebran el domingo, y ellos dejan de celebrar el sábado. Entonces, si esa es la práctica desde los apóstoles, ¿cómo se van a poner otras iglesias a estar inventando estas alturas que todo está equivocado? Entonces, se equivocaron los apóstoles, se equivocó Jesús al resucitar el domingo. El Señor resucitó el primer día de la semana, que es el domingo. Dice así: reunidos cada día del Señor, romped el pan y dad gracias después de haber confesado vuestros pecados. Inclusive se habla de la confesión. A fin de que vuestro sacrificio sea puro, porque este es el sacrificio que dijo el Señor. En todo lugar y en todo tiempo se me ofrece un sacrificio puro, porque yo soy Rey grande, dice el Señor, y mi nombre es admirable entre las naciones. O sea, más claro que esto, un texto del tiempo en que los apóstoles están predicando ahí el Evangelio en Jerusalén, que nos habla de cómo hay que celebrar el día domingo. Ya en el Nuevo Testamento, pero tengamos conciencia que este texto del Nuevo Testamento es muchísimo más tardío. Si la Didache la escribieron en el año 50, el Apocalipsis lo escribieron en el año 105, alrededor del año 105. Son casi más de 50 años después. La Didache es más antigua. Pero ya en el Nuevo Testamento, el libro del Apocalipsis dice que el vidente Juan tuvo una visión en el día del Señor. Ahí está el texto en griego, al cual lo escribió Juan, el día del Señor. Ese es el nombre que Juan le dio, es el domingo. Él recibe la visión del Apocalipsis el día del domingo. ¿Por qué? Porque es muy triste. Él estaba separado de su comunidad. Lo tenían en la isla de Patmos, desterrado él solito. Claro, imagínense para un apóstol de Cristo Jesús, arrancarlo de la comunidad y tenerlo separado sin poder celebrar la Eucaristía. Por eso es que el Espíritu del Señor le hace la revelación del Apocalipsis en el domingo, para que él reciba el consuelo y le pueda llevar con esas palabras el consuelo a todas las comunidades. Pero entonces, esa expresión del día del Señor, domingo, ya aparece en el Nuevo Testamento. Y uno de los padres de la iglesia más importantes es San Ignacio de Antioquía. Sí, San Ignacio nos deja el testimonio de que las comunidades judías ya empezaron a abandonar la práctica del sábado y empezaron entonces a trasladarse a santificar el día domingo. Aún las comunidades que habían sido judías, dejaban la celebración del día domingo del día sábado, y se trasladaban a la celebración del día domingo. También hay testimonios muy bonitos de que abandonaban las oraciones que hacían ellos cotidianamente. Hay una, por ejemplo, que ellos recitaban diariamente una alianza que hacían con el Señor, y entonces empezaron a rezar el Padre Nuestro. Hacen esa transición de la práctica judía a la práctica cristiana. Ahí dice San Ignacio. Ahora bien, si los que se habían criado en el antiguo orden de las cosas vinieron a la novedad de la esperanza, no guardando ya el sábado, sino viviendo según el domingo, día en que también amaneció nuestra vida por gracia del Señor y mérito de su muerte. Entonces le dice Jesús resucitado, nuestra vida. Muy bonito ese texto de San Ignacio de Antioquía. ¿Sí? ¿Y por qué?
¿Por qué tenemos que celebrar el domingo? Lo primero es que se conmemora el día de la resurrección del Señor. Eso es lo que celebramos el día de hoy. Nos está pasando, y pasó mucho durante la pandemia, que entonces la gente empezó a asistir a misas en 3 semanas, porque el domingo había que anotarse, o el aforo era más pequeño, entonces algunos no alcanzaban misa domingo, entonces empezaron a ir misa martes, miércoles, jueves, cualquier día entre semana. Por la pandemia, entre no ir a misa el domingo, ir entre semana, pues a falta de pan la tortilla es buena, pero ya habiendo pan en abundancia, ya no hay excusa para comer tortillas. Sí, me doy a entender. Si ya tenemos misas de domingo, si ya tenemos libre acceso a las misas de domingo, ya no existe ninguna excusa para ir a misa entre semana. Y uno no santifica el día del Señor entre semana. Solo personas que tengan imposibilidad, pienso en alguien que tenga una jornada de trabajo un domingo que sea imposible asistir a misa el domingo, pues consagre el día del Señor el día que pueda. A mí me tocó, yo antes de entrar al seminario yo era guarda, y por las jornadas de guarda, pues a veces no podía ir a misa el domingo, pero el día que tenía libre, la llave de la era el día casa? del Señor, y yo Aquí está. el día del Señor. El problema es cuando voy porque me gusta más. No, el asunto no es de gustos. El asunto es que el domingo es el día del Señor, porque es el día que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Las misas que están dadas entre semana son misas para seguir fortaleciendo nuestra fe. Entonces, santifico el día del Señor el domingo, con la celebración de la Santa Eucaristía, y puedo ir también a misas entre semana como para seguirme fortaleciendo cotidianamente. Y el que asiste a misa cotidianamente sabe que es una fuerza espiritual enorme. ¿Qué celebramos también el domingo? El recuerdo de la primera creación y de la nueva creación. Jesucristo resucitado hizo nuevas todas las cosas. Y celebramos que cada semana, cada domingo, Jesús nos renueva espiritualmente. Y también en el domingo nos estamos preparando para el último día, para la segunda venida del Señor. Por eso, después de la consagración, siempre cantamos, ven Señor Jesús, o recitamos, ven Señor Jesús, porque con la Santa Eucaristía nos estamos preparando para el último domingo, el día en que Jesucristo regrese como juez de vivos y muertos. El juicio final, que no es ninguna cosa horrorosa, sino es la renovación de todas las cosas que más bien deberíamos de estar deseando todos. Y como se está desbarajustando este mundo, yo más bien le estoy diciendo, venga Señor prontito antes de que se siga desbarajustando más. Entonces, eso celebramos el domingo. ¿Por qué celebramos la resurrección? Porque es el eje central de la fe cristiana. Jesucristo muerto y resucitado, eso es lo que celebramos el día domingo. Y es el centro de todo el tiempo. O sea, este universo no tiene sentido si no es por Cristo muerto y resucitado, porque Él es el que nos puede sacar de esta temporalidad y llevarnos a la gloria. Y todo el culto de la iglesia se centra y nace de Jesucristo muerto y resucitado. Por no decir que todo el culto de la iglesia brota del misterio de la cruz y de la resurrección. Pero hay una torta que poco a poco el día del Señor va perdiendo significado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque desde la mentalidad empresarial es trabajamos de lunes a viernes y empieza el weekend, el fin de semana. Empieza el fin de semana. Y entonces, primero que entonces ya no nos queda la idea de que el primer día de la semana es el domingo. A veces usted pregunta cuál es el primer día de la semana y la gente le dice que el lunes. Nos encontramos calendarios que ya empiezan el lunes. Y entonces el domingo queda como un día de relax. Un día para tranquilizarme, para tomarme la suave, para levantarme tarde, para descansar. Sí, pero no es la idea del descanso en el Señor, sino el descanso de no hago nada. O peor aún, lo agarro entonces para estarme dedicando a todas las cosas que no puedo hacer entre semana. Y el Señor queda absolutamente olvidado. Yo creo que
alguno me habrá escuchado contando esta historia, pues que hubiera que a mí me puso muy triste. Mi sentimiento fue de tristeza. De tristeza como cuando se me murió mi perrito el año pasado. Sí. Una niña se acercó conversando. Creo que estábamos revisando tareas de catequesis. Y entonces yo le pregunté que por qué no iba a misa. Y la respuesta de una chiquita de 8 años fue: porque yo tengo muchísimas cosas que hacer y entonces no me queda tiempo para asistir a la Santa Misa. Claro, normalmente los niños de 8 años no hablan así, ni piensan así. Y mentira que un huila de 8 años tiene mucho que hacer. ¿Quién es la que habla así? Probablemente cuando la niña le dijo que en catequesis le pedían que había que ir a misa todos los domingos, la mamá dijo: es que tengo muchas cosas que hacer, entonces no me queda tiempo para ir a la misa. Entonces el tiempo, y ojo, el que nosotros tengamos el domingo como un día libre es porque en principio su origen es que era un día religioso y había que asistir a la misa. Por eso es que lo daban libre. Y ahora pasa al revés. El tenerlo libre para descansar y para hacer otras cosas le quitó el tiempo a Dios. Está mal esto. Está muy mal. Sí. Sí. Si sacamos a Dios del horizonte, entonces te quedas en la temporalidad. Te quedas restringido en el horizonte de este tiempo, de este mundo, de las cosas. Y poco a poco este mundo se va a encargar de desgastarte y de cansarte hasta que te agobies. Porque si quitas a Dios del horizonte, lo único que te van a quedar son tus agobios y nada que te lleve hacia la eternidad. Con los ojos demasiado puestos en la tierra y el corazón demasiado puestos en la tierra y sin una eternidad. Y una vida sin eternidad muy triste, muy, muy triste. Pero atención a esto, toda experiencia cristiana es comunitaria. Desde que nacemos en la fe en la iglesia hasta que nos morimos, toda nuestra experiencia es comunitaria. Nos bautizan en comunidad y nos entierran en comunidad. Siempre nuestra experiencia de fe no podemos vivir de forma aislada. Y por eso la misa es una fiesta comunitaria. Gran parte de la alegría de celebrar la Santa Misa es poder ir a encontrarme con los hermanos y compartir con ellos la fe. Y además, nosotros somos encontrados y sabemos que la relación con los hermanos es fundamental, es alimento para nuestro amor. Y entonces, la asamblea del domingo también es asamblea para estar reunida con los hermanos. Recuerdo una persona que me decía que venía a misa, no el domingo, sino el lunes, porque el lunes hay menos gente, entonces es menos incómodo. Uy, qué lindo. Qué gran espíritu de comunión, ¿verdad? Quiere compartir con los hermanos. Consideraba que la asamblea de los cristianos, la asamblea de los hermanos en el domingo era molesta. Le molestaba a la gente, le incomodaba a la gente. Y no, eso es un corazón falto de amor, falto de espíritu. Que a veces se baja el Espíritu Santo. Pues, el Espíritu siempre nos va a empujar a la comunión y la unidad con los hermanos. Nunca al aislamiento. El aislamiento no es de Dios. El aislamiento nos sirve para reflexionar, pero necesitamos la comunión con los hermanos. Y de esto yo creo que debería ser esencial que el matrimonio asista a la Santa Misa juntos. A mí me parece que es una cosa esencial. Sí. Que sea más bien un caso de excepción en el que el matrimonio pues tenga que ir a misa cada quien por su lado, pero ojalá. Y no el matrimonio, en la familia debería asistir a misa juntos. Yo sé que a uno muchachillo le da por no querer ir con los papás, pero es muy beneficioso que la familia siempre asista a la Santa Misa juntos. Quiero, antes de pasar a la siguiente presentación, recordar un detallito. El día del Señor, el día domingo, sigue un esquema que viene del espíritu judío. Para los judíos, los días solemnes, los días de celebración solemne, no se restringían nada más a las 24 horas del día que se celebraba, sino que se extendía inclusive hasta el atardecer del día anterior, lo que se llamaban las vísperas.
Lo hemos escuchado en la Pasión en estos días de la Semana Santa, que corrían para bajar a Jesús y a los malhechores de la cruz, porque el día que seguía era un día solemne, y entonces había que bajar a Cristo con prisa para que no atardeciera antes de bajar al Señor, porque una vez que caía el sol, ya empezaba el día solemne. Sí, esa es la imagen, esa es la idea. Entonces, la iglesia hereda eso de la práctica judía, y nosotros también consideramos que los días solemnes, el domingo y todas las grandes solemnidades, empiezan desde la víspera anterior. Entonces, es por eso que nosotros tenemos celebraciones dominicales el día sábado. El día sábado ya son celebraciones de domingo. Pero, y aquí voy a decir algo, y yo sé que esto nunca hace mucha gracia, pero las celebraciones de la Santa Misa el día sábado, la iglesia las tiene en atención a los hermanos que les resulta imposible santificar el día domingo. Entonces uno asiste a misa el sábado solamente si le resulta imposible asistir el día domingo. Me doy a entender. Porque si no se empieza a gestar una cosa que ya empieza a aparecer. Que entonces voy a misa el sábado para salir de eso. Que entonces ya me queda el domingo para estar libre. ¿Y dónde quedó que el domingo es el día del Señor? ¿Dónde quedó la santificación del día del Señor? Casi que entonces vuelvo otra vez a la vaina de los fariseos de ir a misa nada más para cumplir. Si usted está yendo a misa nada más para cumplir, estás perdiendo todas las gracias de salvación que la Santa Eucaristía te puede dar. Y estás cayendo en el mismo espíritu farisaico de hacer las cosas nada más para cumplir. Pienso, una persona que tiene organizado y va a hacer un paseo con la familia el domingo. Bueno, entonces preparémonos asistiendo a misa el sábado. Porque el domingo va a resultar imposible. Una persona que, no sé, aquí en Acosta Paz, que el transporte solo es posible el sábado y no es posible el domingo. Bueno, entonces va a misa el sábado. Pero entonces, ¿qué nos está pasando en las parroquias? Que las misas de sábado en la noche se están poniendo así. Aquí en Acosta tenemos misa de domingo a las 6 de la mañana. Y aunque ustedes no me lo crean, se pone así. Y yo sigo percibiendo que eso es la idea de voy de una vez para salir de eso. Como si ir a misa fuera una cosa tan catastrófica un domingo. O las cosas que pasaban en Catedral de Metropolitana de San José, y no sé si en otros lugares, que había misa de 7 de la noche. Y ahí no se santifica el del Señor. Eso es lo último del día, ¿no? Ya no es ni día. Ya no es ni día, las últimas horas de la noche se le santifican al Señor. Sí, cosas que no sé, me parece que detrás está una mentalidad que no es positiva. Para que ustedes vean que eso es enseñanza de la Iglesia, el Camino Neocatecumenal, que es un grupo, un movimiento apostólico de la Iglesia, el Camino Neocatecumenal acostumbra a celebrar su misa aparte. Ellos tienen hasta toda una estructura ritual distinta. Creo que algunos han sido miembros del Camino Neocatecumenal. ¿Y qué pasa? Pues que el Camino tenía la costumbre de celebrar la misa los sábados por la noche, nada más. Entonces, si una persona entraba en el Camino Neocatecumenal, solo iba a misa sábados en la noche. Y entonces la Santa Sede envió un comunicado para toda la Iglesia. Lo hizo el Papa Benedicto XVI, diciéndole a las comunidades del Camino que por lo menos una vez al mes tenían que santificar el día del Señor domingo. Porque no podía ser que un cristiano solo celebrara la misa en la víspera del día del Señor y nunca celebrara el día del Señor. Entonces, vean que si el Santo Padre legisla en ese sentido, es recordándonos que el día del Señor es el domingo y que no es tan conveniente quedarnos nada más con la víspera del día del Señor. Yo sé que eso desagrada y decir eso no hace mucha gracia, pero es que es la enseñanza del Señor y tiene un sentido, porque si no empezamos a hacer las cosas nada más para cumplir o para salir de eso. Es que algo tan valioso, tan esencial, como decir, para salir de eso, no me parece positivo para la vida de la fe. Quiero nada más compartir cortito.
sobre cómo podemos prepararnos para celebrar la Santa Misa. Unos detallitos ahí importantes. Cómo poder prepararnos debidamente para celebrar la Santa Misa. Si tienen que apuntar, apunte, porque hay unas cositas que sí son de difícil memorización y sería conveniente irlas apuntando. Entonces, ¿cómo prepararnos? Sí, la Eucaristía es la fiesta de la comunidad de la iglesia. Es la celebración de Cristo muerto y resucitado, y por eso necesita una disposición tanto de mente, de corazón, física, para poder vivirla con intensidad. Entonces, primera cosita son las preparaciones remotas, las que hago muchísimo antes. Para poder vivir en plenitud del misterio de la Eucaristía, debo estar en estado de gracia. ¿Qué es el estado de gracia? Es que ya así no sé, últimamente ya en la iglesia hemos dejado de hablar así, y esto es doctrina de la iglesia. En estado de gracia es estar libre de pecado grave. O sea, si yo tengo una falta grave, estoy en pecado mortal. Necesito entonces buscar la confesión. Sí. Necesito buscar la confesión. Y para buscar la confesión tengo que hacer un buen examen de conciencia y buscar la confesión. Entonces, para prepararme, tengo que ir con el alma limpia, con el corazón limpio. Sí. Y entonces, les doy una pistita de cómo se hace el examen de conciencia. Van a ver que con esto ustedes van a hacer una muy buena confesión. Yo voy a hacerles una confesión. Para nosotros los sacerdotes, la confesión se hace muy agotadora. ¿Saben por qué se hace muy agotadora? Porque los fieles hacen un muy mal examen de conciencia. Y como hacen un muy mal examen de conciencia, hacen una confesión terrible. Y como hacen confesiones terribles, entonces uno tiene que ir a la tarea de empezar a escuchar aquello y empezar a tratar de desentrañar de todo eso, a ver cómo consigue uno lo que verdaderamente realiza el sacramento. Entonces, primero, 5 pasos para un buen examen de conciencia. Apúntelos, para que usted haga un buen examen de conciencia. Estos 5 pasos, adivinen de quién son de San Ignacio de Loyola. San Ignacio fue el que le gustaba él hacer su meditación con exámenes de conciencia, y entonces proponía estos 5 pasos. Lo primero es darle gracias a Dios, ya que un examen de conciencia no empieza con cosas feas, empieza con cosas bonitas, reconociendo que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Él está con nosotros, y le damos gracias. Entonces empieza con una acción de gracias a Dios. El segundo paso es pedirle a Dios que me conceda sabiduría. ¿Saben por qué? Porque la conciencia nuestra a veces no alcanza, o nuestra memoria no alcanza. Y entonces le pedimos a Dios que nos ilumine con su Santo Espíritu, que nos conceda gracia, que Él actúe en nosotros para que nos dé sabiduría y poder descubrir verdaderamente cuáles son nuestros pecados. Entonces, pedirle gracia a Dios, pedir la gracia a la sabiduría. Tercer paso, examinar la conciencia. ¿Y qué es examinar la conciencia? Reconocer las cosas que yo he hecho y que están mal, y las cosas que yo podría haber hecho y que no he hecho. En esto segundo, muchísimas. Si usted se ha sentado en la confesión y dice, es que no tengo pecados, lo que no tienes es conciencia. Porque entonces querría decir que ya eres más grande que todos los santos de la iglesia que han dado su vida por Cristo y por el evangelio, que han servido a los pobres, que se han dedicado a la evangelización. ¿Y verdad que no lo hemos hecho? No lo hemos hecho, nos falta mucho. Dice el apóstol San Pablo, crecer cada día en estaturas hasta alcanzar la estatura de Cristo en la santidad. Madre Santísima, esa estatura es muy alta. Eso quiere decir que en el camino de fe siempre podemos crecer, siempre te va a hacer falta algo. Entonces, en ese examen de conciencia es reconocer mis pecados, las faltas, lo que yo he hecho que no está bien, y también las cosas que podría haber hecho que me han faltado. Son los famosos pecados de omisión. Es un pecado de omisión, cosas que yo podría haber hecho y que no he hecho. Y hay cosas que a veces no nos echamos en la conciencia. Yo a veces lo digo, los irrespetos a las cosas sagradas, casi nadie se confiesa por eso. ¿Y cuántas veces irrespetamos la iglesia, irrespetamos el templo, irrespetamos la Eucaristía, irrespetamos las cosas sagradas
y nadie reconoce eso. ¿Cuántas veces destruimos la naturaleza? Si hoy venía, me dio un colerón porque iba hacia uno de los pueblos, iba un carro adelante y iba tirando basura por la ventana. Y eso me da muchísimo cólera. Esa basura se va al río y después taponea todo. Nadie se confiesa de que contamina, nadie se confiesa que tira basura, nadie se confiesa que está haciéndole daño al planeta. Y el Papa Francisco justo había pedido que nosotros reconociéramos esas faltas. Después de hacer el examinar la conciencia, le pido perdón a Dios. Es el cuarto paso, pedirle perdón a Dios. Y el quinto paso es proponerle enmienda, o sea, proponer hacer un cambio en mi vida. Eso antes de confesarse. Antes de confesarse. Esto no te toma 5 minutos, eso te toma por lo menos mínimo media hora de sentarse con calma y cuidar si no más. San Ignacio recomendaba que esto se hiciera en el transcurso de 1 hora para examinar bien la conciencia. ¿Qué es la confesión? La confesión es mi espacio de encuentro con la misericordia de Cristo. Mi reconciliación con Cristo y con la iglesia. Necesito reconciliarme con la iglesia. Por eso es necesario el sacerdote. El perdón de mis pecados. Y encuentro con la fuerza del Espíritu Santo que me da su gracia. También en la confesión recibimos fortaleza para luchar contra el pecado. Bueno, si la confesión es, ¿qué cosas no son confesión? Aquí es donde puede ser Raúl la chancha. La confesión no es un espacio para dar quejas. Primero que las quejas no son cristianas. O sea, asumir la vida con espíritu de queja es alejarme de la voluntad de Cristo. San Ignacio de Loyola más bien recomendaba, ¿quieres crecer en santidad? No te quejes ni de nada ni de nadie. Así decía San Ignacio. ¿Sí? Y entonces voy a la confesión y ¿qué es lo primero que hago? Empiezo a hablar de todo el mundo y a quejarme todo el mundo. Me quejo del marido, me quejo de los hijos, me quejo del vecino, me quejo del costo de la vida, me quejo de todo. Y es un espacio para eso. Para eso dejó Jesús la confesión, para que te quejaras. Yo a veces creo que uno debería estar en el confesionario con un rótulo amarillo, ¿se acuerdan? Que decía, quéjese aquí. Es que la confesión no es para quejarse. Además, si estás entrando en el espíritu de queja, deberías de hacer una reflexión sobre tu propia vida y tratar de abandonar ese espíritu de la queja, porque el espíritu de la queja no es cristiano. ¿Sí? Es renegar de las dificultades, y Jesús no reniega de las dificultades, las asume, las carga. La confesión no es un espacio para estar haciendo preguntas. Para hacer preguntas, busca el sacerdote y conversa en cualquier otro momento. Pero la confesión no es para hacer preguntas. Y los que están en grupos o en movimientos en una parroquia, no le hagan ni preguntas ni comentarios sobre el grupo o sobre las cosas de la parroquia al sacerdote en la confesión. Recuerden que el sacerdote tiene que guardar sigilo sacramental. Entonces, todo lo que usted le dice o todo lo que usted informa en la confesión queda en sigilo sacramental, y más bien lo expone al sacerdote a que se rompa sigilo sacramental por cualquier cosa. ¿Sí? La única vez que yo estuve como en peligro de romper sigilo sacramental fue justamente por eso. Porque alguien me informó de algo de un grupo en la confesión, y yo casi se lo suelto al párroco después en una reunión que teníamos los sacerdotes sobre cosas de la parroquia. No hablen de cosas de la parroquia. No hable de usted. No hable de cosas de la parroquia ni asuntos de grupos de la parroquia. La confesión no es la oportunidad para contar cosas o peor para hacer críticas. Entonces estás cometiendo el pecado en la misma confesión. Ahí en el mismo confesionario estás incurriendo en el pecado. Si dice el apóstol San Pablo que nuestras palabras no sean para destruir al hermano, sino para su justa edificación, ¿cómo te vas a poner a criticar en la confesión? Ahí es donde uno descubre, es que creen que la confesión es nada más de ir y sentarse a hablar de cualquier cosa, y no es eso. La confesión no es para hablar sobre los pecados de los demás. A veces me dan ganas de tener en la mano el rótulo con el texto del Evangelio de Lucas. ¿Cómo teniendo esta viga en tu ojo te fijas en la mota que tiene el hermano en el
¿Para qué tiene usted que estarse fijando en qué hacen o no hacen los demás? ¿O para qué tiene que estar confesando los pecados ajenos? Mire, yo he tenido a alguien sentado en el confesionario 20 minutos hablando, y en 20 minutos me ha hablado de los pecados de toda la familia y no me ha dicho ni un solo pecado propio. Y ya entonces empieza este padrecito a perder la dulzura, porque a mí eso sí me hace perder mucho la dulzura. Porque es falta de conciencia, es una falta gravísima de conciencia. ¿Para qué tengo que estar hablando de los demás? O para estar hablando queja de los demás. Yo lo que tengo que hacer es tener conciencia de mis propios pecados. No es que si no tengo conciencia de mis propios pecados no me arrepiento y sigo con los pecados. La confesión no es para contar historias o conversar. Para conversar me invita a tomar un cafecito y nos sentamos a conversar, pero no es la confesión. La confesión es para decir nuestros pecados. ¿Quiénes son los mejores confesándose? Son los niños. No porque los niños no tengan pecados, porque sí tienen. Es porque como son tan simples, el niño es tan enrevesado como nosotros, el niño tiene claridad qué hizo y lo que llega a decir es qué hizo. Chiquito te dice, yo hice taca, 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 taca. El niño no cae en estas cosas. Debemos de aprender de los niños. Por eso el Señor nos dice, si no vuelven a ser como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Muy conveniente en esa preparación remota para la Santa Misa, preparar las lecturas que se van a leer en la misa para vivirla con mayor intensidad. Ahora es tan fácil. Usted agarra su telefonito y en el telefonito busca las lecturas del domingo y puede leérselas con anterioridad, reflexionarlas incluso con anterioridad. Algunos acostumbran comprarse la misa de cada día. Pueden preparar las lecturas y cuando llegas a la Santa Misa y escuchas con atención la palabra, da muchísimos más frutos que llegar ahí de la nada, no sé ni de qué van a hablar. No, eso nos fortalece mucho, el prepararnos con las lecturas. Y ahora pasamos de la preparación remota a la preparación inmediata. La Eucaristía es el momento más importante de la semana y por ello mi vestido debe ser de fiesta para manifestar la grandeza del misterio que vamos a vivir. Entonces hay que vestirse con traje de fiesta. ¿A usted le parece que chancletas son traje de fiesta? ¿A usted le parece que las bermudas son traje de fiesta? ¿A usted le parece que camisetas de equipos y de otras cosas son traje de fiesta? Pues está bien para ir al estadio, pero no para ir a la misa. Yo celebro los matrimonios con mucho cariño, pero cuando empiezan a llegar los invitados de los matrimonios con aquellos vestidos, últimamente yo no sé qué es la cosa. Mire, yo lo que pienso es, si viviera el padre Vargas, que fue párroco de Puriscal, que se ponía con un chilillo en la puerta y le daba chilillazos a las chiquillas que llegaban con enaguas por encima de la rodilla y las mandaba para la casa para que se pusieran ropa decente. ¿Qué diría el padre Vargas de las cosas que se ven hoy en día? De viejas prácticamente desnudas que llegan hacia a la Santa Misa. Tipos que toda la semana trabajan de saco y corbata y el domingo llegan en chancletas, sin bermuda y camiseta de tirantes a la Santa Misa. Entonces, ¿qué es más valioso? ¿Tu trabajo o la salvación eterna? ¿Qué es más valioso? ¿Las normas de tu trabajo o Jesús sacramentado? Unas cosas tan descabelladas, no sé. Y nadie se confiesa de irrespetar la Santa Eucaristía. Sí, eso es una falta de respeto grave a la Santa Misa. No usar la ropa adecuada es una falta de respeto a lo santo, a lo sagrado. Uno tiene que ir con la ropa adecuada. Y bueno, para los que son papás, enseñarles a sus hijos a ir con ropa adecuada. Me pasó en una comunidad que entró un señor con una camiseta, con un rótulo en inglés que decía, una yegua. Yo terminé la misa y yo me fui corriendo y le digo, mi hijo,
primero váyase a la casa y se cambie esa camisa. Y aquí nunca vuelva a venir con esa camisa. Si usted supiera la estupidez que dice en esa camisa, no se la vuelve a poner. Sí. Tenga cuidado de cuando compran ahí en la American Chica, y que si está en inglés por lo menos de averiguarse qué dice. La iglesia, la casa de Dios, es el lugar del silencio y la oración. Es por ello que debemos respetar el silencio y el recogimiento antes de la misa para disponernos a la oración. Entonces uno llega a la Santa Misa, llega al templo, la casa del Señor, saluda al Santísimo al llegar, se arrodilla y hace su oración. Y se sienta en silencio a esperar que inicie la Santa Misa. Si usted quiere saludar a sus amigos, si usted quiere saludar a las personas, la saluda antes de entrar a la Santa Misa, o si no, terminada la Santa Misa, pues salimos y saludamos a todos y compartimos bonito después de la misa. Pero la Santa Misa no es para hablar, ni el templo es para ponerse a hablar. Sí, hay comunidades en donde esto es muy difícil. Y entonces, el ambiente es disperso. ¿Qué es lo que pasa? Donde hay dispersión, no hay disposición espiritual. Para poder tener disposición espiritual, yo necesito silencio. Y es por eso que el templo católico tiene que ser un lugar de profundo silencio. Debo abrir mi corazón al regalo que Cristo quiere hacer. Mi atención a los ritos, a las oraciones, a las lecturas y cantos es fundamental para poder vivir este misterio de salvación. Está de más decir, ¿verdad? Aquí yo no lo estoy diciendo porque a mí no me gusta decir las cosas que son lógicas, pero mejor lo repito por si acaso, que hay que llegar temprano a misa, ¿verdad? Sí. Mínimo, 10 minutos antes. ¿Para qué? Para poder tener 10 minuticos de silencio y tranquilidad y iniciar la misa con calma. ¿Sí? Mínimo 10 minutos antes. Mi papá es muy riguroso en todo lo que es de la misa, porque abuela era muy rigurosa en todas las cosas de la misa. Entonces, abuela le enseñó así. En las parroquias, todavía aquí en San Ignacio se hace, hay 3 toques, primera, segunda, tercera. La mentalidad de abuela era, Dios guarde a usted lo agarrara la tercera, o sea, aquí se toca 15 minutos antes. Dios guarde a usted lo agarrara la tercera, que es 15 minutos antes, fuera de la iglesia. Ya usted la tercera tenía que estar sentado en la iglesia en silencio, esperando a que saliera el sacerdote para la misa. No está mal la recomendación de abuela, para nada. Me parece muy acertada. Quiere decir que usted tendría que llegar por lo menos 20, 30 minutos antes para sentarse y que la tercera campanada le toque ya dentro de la iglesia. En algunas parroquias tienen la práctica de rezar el rosario, me parece muy saludable. Es un momento de oración hasta comunitario, muy bonito. Y eso era lo que tenía para compartir con ustedes esta noche. Voy a abrir entonces el espacio por si alguno quiere hacer alguna pregunta o si tiene alguna inquietud. Los Méndez, Jiménez, Daniel y Cintia. ¿Cómo están, chicos? Hola. ¿Cómo está? Aquí estamos muy contentos y muriéndonos de la risa, no lo podemos evitar, de escuchar las anécdotas de la iglesia y de la camiseta, porque sí lo hemos visto aquí en la parroquia cuando vamos a misa y tenemos la misma conclusión, que compren las camisetas y no se dan ni cuenta qué significa, y eso es muy peligroso, ¿verdad? Tengo una duda con respecto a la charla anterior, que no nos habíamos vuelto a ver, que usted nos había explicado que la comunión se da en las celebraciones, por eso usted explicaba que eran la Santa Eucaristía. Ahora en Semana Santa se transmitieron por televisión la adoración a la Santa Cruz. El Papa, dieron la comunión. Entonces, eso era como una de las preguntas, porque era la adoración a la Santa Cruz, no hicieron como la misa. Entonces, eso es como una duda que tengo, el por qué ahí entregar una comunión si no es una celebración, era una oración. La liturgia del Santo Trío Pascual es única en todo el año litúrgico.
Sí, es la única misa que dura 3 días. Sí, dura 3 días. Jueves Santo, en la misa, la cena del Señor, la misa empieza ordinaria y termina con el traslado solemne del Santísimo al monumento en silencio. El sacerdote sale y no da la bendición. Es porque la misa no terminó. Ahí queda el Santísimo y no termina. La liturgia del Viernes Santo, la de los oficios de la Santa Cruz, empieza en silencio, el sacerdote entra y hace una oración y no empieza como ordinario, en el nombre del Padre, no. En la misa no empieza, ya empezó el jueves. Y termina con una oración que se hace sobre el pueblo, porque no sea la bendición. Y se distribuye el cuerpo de Cristo que recibimos desde el jueves. Sí, se llama liturgia de presantificados. En todo el año litúrgico es única, no es misa, es liturgia de presantificados y se distribuye la comunión, pero es porque todavía estamos dentro de la misma misa. Y la liturgia del domingo de resurrección empieza con la bendición del fuego y concluye con la bendición. Entonces, la misa empezó el Jueves Santo con la Cena del Señor y concluyó con la Vigilia Pascual. Es una misa de 3 días. Sí. Es el Santo Triduo Pascual. Es los 3 días que descendió Jesús al sepulcro y al tercer día resucitó entre los muertos. Sí, sí. Por eso solo pasa el sábado, el Viernes Santo, porque es una liturgia fuera de serie. Perfecto. Muchas gracias. Hola, padre. Anda, Helen. ¿Cómo está? Padre, una consultita con respecto a asistir a la Eucaristía los sábados. Sí. Bueno, nosotros somos coordinadores, usted sabe, en la parte de la animación del canto de todo lo que es la parroquia. Aquí hay 5 filiales y pues tenemos que alinearnos con, pues asignar a los coros en diferentes filiales y hay veces de acuerdo a nos toca a nosotros, ¿verdad? Entonces, pues muchas veces nos toca sábado y empezamos a las 3 de la tarde, la hora nona. Quería más o menos tal vez que nos ilustre con respecto a ese término de hora nona y participar en la Eucaristía de esa hora en adelante. Sí, la hora nona es las 6 de la tarde. La visión antigua de las horas. Y sí, ya a partir de esa hora ya es celebración dominical. En el caso de ustedes es por un servicio que están prestando. Sí. Pero como servicio dominical, porque bueno, nosotros sí tenemos bastante claro lo que es la asistencia como una convicción, como un deseo, ¿verdad? Y no como un simple cumplimiento, ¿verdad? Como dice usted, bueno, ya cumplí, qué dicha, ya, ¿verdad? Ya salí de eso, pues no lo vemos desde ese punto de vista, ¿verdad? Lo que pasa es que, bueno, muchas veces, como le digo, sí nos toca ir porque nos asignan, asignamos o tenemos que ponernos en el horario del sábado. Pero, bueno, otra también, padre, por ejemplo, en alguna ocasión hemos tenido que servir 2 veces en